Bienvenidos a este Signos Diario Musical. Arrancamos el día de hoy. Esta canción se llama Dorado. Es Rafa Reguín al lado de José y la Ola Romántica. Es el disco Reflexiones y Delirios Musicalizados en un siguiente paso, evolucionado con Así es. una versión deluxe. Y nos encanta que está Rafa de vuelta con nosotros. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muchas gracias por el espacio, por la invitación y contento aquí recién llegadito a la ciudad. Bien, bien, bien. Pisando tierra, digamos. Ándale, sí, básicamente. ¿Tienes recuerdos de este lugar? Sí. Fíjate que yo en aquel momento te recuerdo pues muy emocionado, como encontrando, digamos, como una identidad en este disco. Claro. Y eso está increíble, ¿no? Que de alguna forma las canciones te representen muy, muy bien. Sí. ¿Tú qué es lo que recuerdas del momento de gestación de ese disco? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando pues ya no tienes que a lo mejor argumentar por qué hiciste el disco, pero qué es Sí. lo que recuerdas que fueron los primeros insights de ese material? Pues yo creo que lo que recuerdo así de primera instancia es mucho como sensación de querer explorar otros estilos, de escribir como la primera canción como que me dio pie para el resto del álbum, que fue Veneno, y que como sentir que era algo diferente a lo que venía haciendo, pero que me quería como embarcar en esa búsqueda de otros sonidos, como de canciones un poco más lentas y a lo mejor reflexivas, como bien dice el título del disco, pero eso fue como lo primero que de donde nació, y ahorita que preguntaste es el primer recuerdo que tengo es esa canción, y enseñársela así como a mis amigos y decirles, creo que por aquí va a ir el nuevo disco. Eso está muy, muy bueno. Algo que también ocurre es que tanto te siguen representando ciertas palabras Sí. con el paso del tiempo. Y el nombrar, ¿no? Como que esta cuestión del naming es brutal. Esas palabras, cómo te expresas a través de las canciones, sigue siendo como algo que pues que te sigue acompañando, digamos, no tiene tanto tiempo en realidad, Claro. tiene un año y medio tal vez, pero siguen acompañándote esas expresiones. Creo que sí, y creo que tiene que ver con que este disco es un poco menos rebuscado en cuanto a las letras. Creo que es más directo y usa un lenguaje que yo en mi cotidianidad uso mucho más que en discos anteriores, que a lo mejor están un poco más llenos de metáforas o de alegorías a cosas como más poéticas, que a lo mejor y en ese entonces también así hablaba, ¿no? Pero ahora creo que un poco este disco se también separa de los demás por simplificar un poco más esa parte. Y bueno, el disco sí salió el año pasado salió la versión oficial como en junio o julio, y el deluxe salió en diciembre, pero sí ya tienen tiempo las canciones en el sentido de que ya las había escrito. La primera, como te mencioné ahorita, que fue Veneno, la escribí, recuerdo, en el 2021, entonces como que sí, ya tienen sus añitos, y las demás pues se fueron ahí poco a poco presentando, ¿no? Pero Buenísimo. sí, ya tienen un ratito algunas. Oye, de alguna forma tenías a lo mejor no intención tan directa, pero un gusto por resignificar ciertos instrumentos o cierta manera de tocar la guitarra, de grabarla y demás, porque siento que algo que está ocurriendo principalmente con cantautores de Michoacán es que a lo mejor sin que sea, te digo, algo como premeditado, Claro. terminan abrazando muchísimo, pues no sé cómo tocar los instrumentos, ¿no? Sí. No que hagan una pirecua, pero Ajá. de alguna forma hay ahí algo metido, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver también con que, a pesar de que no es el estilo que hacemos, pues lo hemos tocado, ¿no? Como que cobereando gente o por la misma, no sé, yo estuve como en una escuela, mi primera escuela de música, como ya más en forma, eran clases de guitarra clásica, entonces como que ahí me enseñaron unas cosas como más guapangosas y cosas así, como no necesariamente como dices pirecuas, pero pues sí es algo que traes un poco ahí en el ADN, yo siento. Y luego pues también con los años ha venido este resurgimiento del regional, ¿no? Que Claro. también ha impactado definitivamente a mí cuando salieron así los nuevos corridos tumbados. Sí, sí me movieron así el piso. Y hasta por ahí tengo una incursión como en una canción que saqué por ahí en un EP. Tiene como esas bases.
como que quise dar mi interpretación de eso y sí, pues sí, yo sí creo que tiene que ver y también creo que en mi casa se escuchaba esa música desde siempre, entonces pues algo de haber ahí aprendido, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, ¿qué haces en tu día a día que de alguna forma te permite estar abierto a que cuando a que te inspires, digamos, ¿no? Sí. A que no dejes pasar una idea o no dejes de aprovechar algún momento, digamos. No sé Sí. si escuchas mucha música, si de alguna forma eres más de leer, ¿qué sientes o estar a lo mejor, como dice Joselo, acostado en un sillón solamente rasgando la guitarra Sí, y esperando que llegue el momento, ¿no? claro. Es un poco de las tres cosas, creo. Sí escucho mucha música. mm, y a veces me inspira mucho como escucho un estilo de canción y digo, uy, quiero hacer algo como eso, ¿no? Y a lo mejor en ese mismo momento pauso la que está sonando y me pongo a buscar algo como en ese universo. O a veces a lo mejor puede ser de algo que leí. Últimamente he estado tratando de buscar inspiración en libros, que creo que es algo que había dejado un poquito de lado. Como en este último disco, te digo, es mucho más literal y es mucho más así directo de vivencias. Sí, creo que lo dejé un poquito de lado, pero es algo que me gusta, disfruto mucho leer. Pero pues, ¿qué hago en mi día a día? Realmente es que me dedico full a esto, entonces sí no tengo como interrupciones, tantas interrupciones, en el sentido de que si me viene una idea, pues sí me puedo dar el lujo yo casi siempre de agarrar la guitarra, porque paso mucho tiempo en mi casa, o de agarrar el piano, cualquier instrumento y buscarle, ¿no? Rascarle la idea. O a veces estoy, como dice José, nomás sentado con la guitarra ahí en las piernas, esperando que llegue el momento, o tratando de pensar de qué quiero hablar, o de qué no he hablado hasta ahora, Ujú. como esas cosas. Pero sí, tengo bastante tiempo para intentar crear, ¿no? Claro. Por suerte. Oye, a lo mejor del lado de los escuchas, al final se nos hace bien fácil decir, pues es un discazo, cabrón. Ujú. Es un discazo, transmite un montón de emociones, eh, se disfruta la escucha, se valora mucho la producción, que Sí, es un trabajo en conjunto tuyo con con Wet Bass, Wetbase, sí. con Andrés, exacto. Pero si tú pudieras regresar a vivir cierto momento por la emoción tan chingona que te provocó Sí. tomar una decisión en el estudio, hacer una toma de voz, hacer una toma de guitarra. ¿Tienes alguno al que regresarías simplemente para volver a vivirlo pues, a lo mejor de lo que implicaba, pero también de que era un logro? Sí, yo creo que dos momentos así muy particulares que las canciones, por ejemplo, iban ya medio maqueteadas desde mi home studio, pero yo no toco la batería. Estoy aprendiendo apenas, pero no soy como un baterista de estudio. Y Andrés fue el que grabó Sí. todas las baterías, que es un maestro. Entonces cuando llegué así de que grabábamos así como la base para que él grabara luego la batería y ver cómo crecían las canciones ya cuando tenían la batería de Andy, eso era así súper emocionante. Cada vez que yo me ponía en la computadora a darle rec y él se ponía pues en la batería a grabar, era difícil para mí como contener la emoción, ¿no? Como no verme tan así, tan ilusionadísimo. Eso fue muy hermoso y la parte de... Hay una canción que es la primera del disco en el tracklist, Suicida. Esa canción la grabamos juntos como en vivo, digamos. Andrés en la batería, Santi, que es el asistente de Andrés, en el bajo y yo la guitarra y voz. Así de que en el mismo cuartito, todos al mismo tiempo, como en la vieja escuela. Y eso también fue muy emocionante. Fue como, pues tiene que quedar... Hicimos unas 3, 4 tomas, pues tenía que quedar bien, ¿no? Eso ya cuando lo logramos y ya todos nos quitamos los audífonos, los escuchamos así como el resultado, fue también muy lindo. Esas grabaciones en sesión se me hacen, pues donde sabes si va a ocurrir o no, ¿no? Sí, completamente. Eso está brutal. De pronto también estas canciones, algo que me parece brutal es componerlas como desde la intimidad, o sea, Sí, componerlas como para ti o como una especie de catarsis, como ándale. drenar ciertas ideas y después vérselas a lo mejor cantar al público, ¿no? Sí, Ver que a lo mejor el puño hacia el cuerpo sí, está significando algo y demás. Ese ejercicio lo tienes como
razonado, lo tienes ya muy en el cuerpo y sabes que eso va a ocurrir, o ahorita tienes esa posibilidad de seguir componiendo para ti? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese sentido ahora que ves el resultado de las canciones? Creo que últimamente pienso más en la gente que antes. De hecho, creo yo que el Reflexiones es un disco un poco más caprichoso en el sentido de que solo estaba pensando en mí, pero con las canciones que estoy ahorita más recientemente escribiendo, o por ejemplo ya tengo grabado el siguiente material y está por salir una canción ahora el 13 de agosto, el primer sencillo. Estas canciones están mucho más pensadas como en lo que yo creo que la gente quiere escuchar de mí, ¿no? Sin dejar obviamente de lado la parte artística, que pues no me gusta como sacrificarla, y sigue siendo pues el mismo proceso que he seguido siempre, que es hablar de lo que me pasa. Pero sí, yo noté que este último disco fue como una cosa un poco más experimental, y un poco también que la gente tardó un poquito más en masticarla. Uh-huh. Y creo que tenía ganas de hacer música igual, como más complaciente con mis escuchas, ¿no? La verdad es que al principio no tenía nada en cuenta, pues eso, ¿no? Era simplemente seguir como el instinto. Pero algo de lo que sí me he dado mucha cuenta, que como bien dices, tú escribes en la intimidad y luego se vuelve de la gente. Yo creo que las canciones más íntimas y que más, algunas que incluso he dicho, esto no va a salir porque es muy personal, y por alguna razón termino diciendo, bueno, lo voy a sacar, a ver qué, esas son las que más conectan. Qué bien, Sí. qué bien, qué buena sensación esa de, bueno, pues ya esto es un pedo que tenemos entre todos, digamos. Sí, ya somos cómplices. Es un desamor de todos. Ándale, sí. Se siente acompañado uno, la verdad. Eso, sí, eso está buenísimo. ¿Cuál es la emoción que te deja el que exista una versión deluxe? Y no es tanto como el objetivo de que exista la pieza y demás, sino siento que eso, ¿no? El hecho de a lo mejor hacer Dorado con José, Sí, es como esa compañía, ¿no? Es como claro. encontrarle a la mejor hora una canción que ya sabías cómo era, ¿no? Sí. Para ti, ¿qué emociones son las que está despertando el tener una versión deluxe de ese disco? Pues ha sido más bien como darle pues, un siguiente nivel como si tuvieras el ampli en el 10 y existiera un 11 y le subes hasta el 11, ¿no? Bien. Está súper chido, y con José particularmente pues tenía yo ganas de colaborar desde que lo escuché, y esta canción yo pues la escribí y pensaba, es que esto es como de la época de José José y de gente así, ¿no? Y cuando escuché José y la ola romántica pensaba, pues es que le queda perfecto, ¿no? O sea, calza increíble la voz de él en la canción y el estilo y todo, y fue muy, muy lindo. Y aparte las otras 3 canciones inéditas que tiene el disco también eran como algo que... Esas, por ejemplo, las autoproduje yo su totalidad en mi home studio, y como que también era así una espinita que me quería sacar. Después de haber trabajado con Andrés, como aplicar lo que aprendí mientras duró ese proceso, ¿no? Órale, está buenísimo no tener que esperar a la edición de los 10 años Sí, o a la edición sí. de los 15 años, ya sabes. Sí, claro. Sino que en el momento puedas meterle mano a tu propia obra, está muy, muy chido. Sí. Antes de pasar, digamos, como a lo nuevo y a la presentación que tienes aquí en el Indie Rocks en septiembre, Sí. pienso mucho como en esos acompañamientos, o que antes le llamábamos a lo mejor como movidas musicales nosotros los de antaño, así ya sabes, la movida española, porque todos habían salido en la misma época y según nosotros perseguíamos los mismos, tenían las mismas búsquedas y a lo mejor no, pero solamente pertenecían al mismo contexto y al mismo tiempo, digamos, ¿no? Claro. Y me llama mucho la atención esto que está ocurriendo a lo mejor en Michoacán. Sí. Con Walter, claro, y demás, ¿no? ¿Hay de alguna forma un vínculo entre ustedes o hay una relación de cierto tipo y que de alguna forma hace que se potencie uno al otro? ¿Cómo está siendo el hacer música en estos días en Michoacán? Pues honestamente la relación que hay es más como admiración, al menos de mi parte. Sí, hemos convivido varias veces, sobre todo pues en contextos de conciertos o de cosas así. Yo incluso he llegado a abrir para él un par de shows, y ahora tenemos unos planes en conjunto para este año por ahí que se van a anunciar pronto, pero no hemos tenido como
oportunidad de convivir tanto en un ambiente más, pues, relajado de amigos, De ¿no? vámonos al cine. Ajá, sí, no, la verdad que no. También hay una pequeña brecha ahí de edad que a lo mejor, Claro. influye y pues no sé, yo igual como que tengo un círculo un poco más también de gente. Yo no soy de Morelia como tal, soy de Zamora y tengo así a mis amigos zamoranos con los que me junto o sí con otros artistas michoacanos, morelianos, que igual son más, eso, un poco más jóvenes, un poco más de mi edad, porque creo yo que la camada de Walter y de Axel y de Cuau y de ellos Claro. son un poquito más grandes y ellos ya también tenían como un círculo, una pandilla como más cerrada, ¿no? Como más formada. Entonces, por ese lado, como te digo, es más como de admiración y ahora algo que me da mucho gusto es que mi trabajo me está haciendo empezar a coincidir con ellos en otras circunstancias y eso, como el hecho de que yo los admiraba desde antes de que yo creo que ellos supieran quién, o que yo tenía un proyecto y que ahora el trabajo me esté juntando con ellos, pues me da mucho gusto, se me hace bien chido. Chingoncísimo. Oye, cuando das el siguiente paso para un nuevo disco, pues Sí. de pronto puede ser porque hay a lo mejor suficientes canciones en el cajón como para mostrar, o a lo mejor tienes pues una curiosidad de probar algo más, una metodología distinta al grabar, ¿no? ¿Qué es lo que te está llevando a pues casi inmediatamente tener más material para hacer un disco, para hacer un EP o canciones nuevas, digamos? Sí, viene un EP que realmente fue como, primero fue la idea y luego vinieron las canciones, como que el año pasado hicimos el bajo circuito por ahí de agosto acá en Ciudad de México y nos fue muy bien y pensamos pues no hay que dejar de apretar con música, ya teníamos en mente lo de el deluxe, pero pues como quiera teníamos ganas de igual probar otras cosas y por ahí se presentó la posibilidad de trabajar con Camilo Freudeval ahora. Órale. Y este nuevo material lo trabajamos con él. Son 4 canciones que, te digo, la primera se irá publicando ahora en agosto, el 13. Y pues bajo la producción de Milo fue como totalmente otro acercamiento. Te digo yo un poco más rockero y como más parecido a la música con la que me presenté al mundo que el disco pasado que fue como un poco más baladas, como un poco más canciones eso, reflexivas, lentas, un poco más psicodélicas, pero también con menos como euforia y energía y como más así asentaditas. Y ahora como que quería algo más rockero y pensamos que Camilo pues era así la persona adecuada y la verdad que fue una gran experiencia. Es un tipazo y es un gran productor. Como que algo que tiene Milo es que pues puede hacer desde la música para una serie de fútbol Argentina, tal, Ujú. hasta pues crear un sello, ¿no? Como le ayudó a Hello Seahorse Claro. a crear un sello, ¿no? ¿Qué era lo que en el pitch, digamos, ahí cuando llegaste con él, le decías qué hacías y qué querías hacer? Sí. ¿Cuáles fueron a lo mejor esos insights que no podías dejar pasar? O sea, que le dijiste, quiero tal, o estoy en búsqueda de tal. Pues, por ejemplo, guitarras como tipo Stones, de que L y R, que un Órale, poco órale. se contestaran o que estuvieran como que haciendo jueguitos todo el tiempo. Y pues rock, ¿no? O sea, él de pronto sí me quería, siento que me quería llevar por otros lados un poquito más pop, un poquito más tranquilos. Yo le decía, no, es que siento que necesitamos un poquito más de drive, necesitamos un poquito más de energía o, pues sí, él dentro de su rol de productor, yo creo que fungía más como una especie de limitador. Me decía, creo que es suficiente o hay que bajarle aquí un poquito porque yo como que con estas canciones sentía mucho esas ganas de explotar, ¿no? De que fuera algo muy así enérgico, también como que me imaginaba mucho el show en vivo con estas canciones y pues sí le encargué más como esa parte de vamos para arriba, ¿no? Con todo esto y un poquito por ahí. Creo que eso fue así como la bandera principal. Oye, no nos digas cuál es exactamente la idea que estaba detrás del EP, pero a lo mejor hay elementos que le puedes sumar a ese mood board, digamos. Así que tienes las guitarras L y R se me hace así
Sí. Y que se contestaran, que hubiera un diálogo entre ellas, se me hace como uno de los elementos tal cual, ¿no? Sí. ¿Qué otras cosas podría ser? Pues un Hammond, así el Hammond B3 en casi todas las canciones está presente, con su Leslie así girando todo el rato y como ese sonido más, igual como yo estoy un poco obsesionado desde hace tiempo con la música como de los 90s para atrás, ¿no? Como que me gusta lo vintage, no solo en la música, sino en la ropa, en muchas cosas. Soy un poco nostálgico en ese sentido y quería ese rock igual como un poco más crudo, setentero, medio más Zeppelin incluso, cosas así. Que igual mis canciones pues terminan siendo melodías pegajosas, pop, como digeribles, pero como que la actitud o el envoltorio en donde las quería envolver era algo así, con baterías pues potentes, con poca instrumentación, realmente pocas cosas, pero que todo estuviera alto, presente y que todo se notara como si fuera también una cosa muy de en vivo, ¿no? Bien, entonces, por supuesto, sin faltar al respeto a la gente con la que has tocado y con la que has grabado, Sí. ¿quién te hubiera gustado legendario que grabara la batería y que grabara el bajo, digamos? Fíjate que me hubiera gustado mucho. Bueno, es que realmente el baterista con el que trabajé sí era así como un sueño también trabajar con él. Trabajé con un bataco que se llama Bernardo Rodríguez, que toca en los Forevers y toca en vivo con Jay de la Cueva y con Adán Jodorowsky. Y pues bueno, por ejemplo, también, no sé, Jay de la Cueva como baterista es un capo, ¿no? Claro. O también por ahí me gusta mucho cómo produce Adán. No sé. Y él es un gran bajista además también. Adán, ¿no? Adán es un gran bajista. Y yo, por ejemplo, toqué el bajo y la verdad que yo estoy más limitado en ese sentido. Entonces, por ejemplo, ahí hubiera sido un gran aporte a lo mejor. Pero sí, pues, no sé, también me gusta mucho cómo lo hace Ángel de Zoé en el bajo. Que es otra cosa a lo mejor, pero... Claro. Pero grandes bajistas. No, totalmente. A mí de las últimas 2 canciones que salieron de Zoé, sí. Lo que más sentía era como ese bajo de Ángel, ¿no? Eso está brutal. Pues está increíble. A partir del 13 de agosto conoceremos este nuevo camino, pero también hay una fecha para México. Es el Indie Rocks, digamos que es el siguiente paso, ¿no? Sí, justo, o sea, precisamente presentaremos ese primer sencillo en el Indie Rocks en vivo por primera vez, que el sencillo sale el 13 de agosto, se llama Trapecistas, y el show es el 10 de septiembre, poquito menos de un mes después, entonces dan así los tiempos muy bien para todo. Perfecto. Pues, Rafa, en serio, muchísimas gracias por compartir tu presente. Qué bueno que estás de vuelta. Gracias. Qué bueno saber que además vienen más canciones y el verte tan entusiasmado, pues eso está chingoncísimo. Sí, la idea es no parar realmente canciones, shows y así, ¿no? Hasta que un día o me quede sin inspiración y me tenga que aislar a vivir cosas un tiempo, pero mientras tenga cosas que contar, pues yo creo que un poco ese es el modus operandi que nos gusta llevar. Pues eso, no dejes de vivir para que no ocurra eso. ¿Con qué cerramos? Cerremos con Nada que te saque de mi cabeza. Perfecto. Pues es Rafa Arreguín. El próximo 10 de septiembre estará en el foro Indie Rocks en Zacatecas, ahí en la Colonia Roma. Y mientras tanto, esto fue Signos Diario Musical. Yeah. No sé si hoy te vuelva a ver, tal vez igual ni te interesa. Entre la espada y la pared, mi voz te reza. Me acuerdo mucho de esa vez que me volaste la cabeza, me desarmaste beso a beso, te enseñé mis versos, siempre quise ser tu presa. No busco a alguien como tú, te quiero a ti. Me siento raro de fingir que no nos he soñado, yéndonos juntos de aquí. Por fin tu luz brilló con fuerza. Ahora no hay nada
te quiero a ti. Estoy cansado de fingir que no te he imaginado reventando sobre mí. Por fin tu luz brilló con fuerza. Ahora no hay nada que te saque, nada que te saque fuera de mi cabeza. Vuelve a mentirme a los ojos frente a frente. Vuelve a decir que te quedas para siempre. Por fin tu luz brilló con fuerza. Ahora no hay nada que te saque, nada que te saque, nada que te saque de mi cabeza. De mi cabeza. De mi cabeza. De mi cabeza. Tengo muy bien repetido lo que te quiero decir. Tengo